Esto que está en amarillo, que no les voy a leer porque es mucho, son parte de los extensos considerandos del decreto. Pero es interesante estos párrafos porque en el primero de ellos el Gobierno Nacional dice que, analizado el traspaso de la Policía Federal y el presupuesto que le correspondería a esa policía en el momento del traspaso, era un 0,92% adicional a la participación. Bastante parecido a lo que había dicho la Comisión Federal de Impuesto entonces. Por lo tanto, el Gobierno Nacional decide que al 1,40 originario, aquel que le había dado Duhalde, ¿recuerdan?, le suma por traspaso de la policía este 0,92 y queda en 2,32%. A partir de esto, a partir de esta parte del decreto, porque es más extenso, vamos a hacer otras considerando más, es que salen todos los medios que a Larreta le sacaron 35.000 millones de pesos, bueno, y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires iría por vía judicial a reclamar todo esto, que está en todo su santo derecho de hacerlo. Pero esto nosotros veníamos reclamando las provincias en la Comisión Federal de Impuestos hacía mucho, mucho tiempo. Y el decreto tiene dos artículos, el 1 y el 2, tiene más, pero estos son los fundamentales. Porque en uno de ellos, en el 1, dice que le fija el 2,32%. Recordemos, era el 1,40 más el 0,92, que se considera que es el presupuesto de entonces la Policía Federal. Pero tiene un artículo 2. Este artículo 2 tiene toda una raigambre constitucional, porque establece este principio de la Constitución de que cuando el Estado Nacional traspasa un servicio a una provincia, tiene que hacerlo con el presupuesto correspondiente. No ocurrió casi nunca. Nos traspasaron la educación sin presupuesto, nos traspasaron, no sé, las provincias hoy tenemos educación, justicia, seguridad, muchos de estos servicios, salud pública, eran antes del Estado Nacional y muchos pasaron realmente por decisiones en otros momentos y otras circunstancias sin las partidas correspondientes. Pero el artículo 2 establece con claridad que va una ley al Congreso de la Nación para que se realice la transferencia de las facultades y funciones de la seguridad, o sea, de la policía, se realice como corresponde por el Congreso de la Nación y con los recursos correspondientes. Recursos correspondientes que fijará una ley. Cuando el Congreso realice esto, es decir, dicte la ley del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma, lo tiene que hacer con los recursos correspondientes, que no son los de la coparticipación, con los recursos del presupuesto nacional. En ese momento, cuando salga la ley y traspase los recursos, dice el artículo, que volverá el coeficiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 1,40, que es aquel que había fijado el expresidente Duhalde, en cumplimiento, ustedes recuerdan cómo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nace en la Constitución del año 94, pero recién después, por una ley que se la conoció como la Ley Cafiero, toma, digamos, vida jurídica, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que establece el decreto. Establece un 2,32 como coeficiente de hoy, provisorio, podríamos decir, y rápidamente la ley al Congreso de la Nación, para que allí se termine de saldar este tema.